Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Siempre es un gusto volver a la iglesia de Miraflores cuando hay la oportunidad de visitarles o compartir la palabra. Yo a esta iglesia le debo mucho. ¿Saben lo que le debo, no es cierto? Le debo a mi esposa que me la llevé de acá. Hace 44 años nos casamos con Marlene. Ella servía cuando todavía no tenían este local, sino en la cuadra 11, en los orígenes de la iglesia. Era directora de alabanza, maestra de escuela dominical, miembro del comité de jóvenes, y yo decidí discipularla. Y ya llevo 44 años discipulándola y todavía no termino. Pero igualmente me pidieron que comparte el tema cómo hacer discípulos. Bueno, dejando bromas aparte, quiero entrar a este tema y si el tiempo nos da para dejar unos cuantos para hacer preguntas. Debo entender que ustedes aquí están presentes, no solamente porque el pastor le dijo que estén, sino porque tienen interés y saben la importancia de discipular. Justamente el tema de ustedes es justamente sobre discipulado. Y este taller me pidió el pastor Juan que sea de hablar de cómo hacer discípulos. ¿Cómo hacer discípulos? Permítanme primero recordar por qué es que debemos hacer discípulos. ¿Hacer discípulos es una alternativa? ¿Es una opción que puedo tomar como puedo también dejársela a otro? ¿O es un mandato? Es un mandato, ¿no es cierto? Recordemos nosotros el último encargo que el Señor Jesús hizo después de resucitar y poco antes de ascender a los cielos. Él le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ese texto tan conocido para nosotros, en esta otra versión dice, ustedes vayan y hagan más discípulos, ¿no? Aquí este añadido con relación a la versión anterior dice, y vayan y hagan más discípulos. Y ahí ya nos está diciendo algo, porque no es cuestión de que yo ya discipulé a 3, o ya discipulé a 10, o ya discipulé a 15, sino que la palabra misma nos diciendo que nosotros debemos hacer discípulos y seguir haciendo discípulos y seguir haciendo discípulos hasta que Cristo vuelva. Y este discipulado debe ser hecho en todo el mundo, a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús mandó. Todo esto nos dice entonces que el Señor Jesús claramente en sus últimas palabras estaba diciendo que no dejemos de lado el discipulado. Sin embargo, esta es una de las frases más olvidadas del Señor Jesús. Por lo general, usted y yo recordamos lo último que nos dijo nuestro abuelo cuando falleció, o nuestra abuela, o de repente uno de nuestros padres. Pero el Señor Jesús dijo esto y la iglesia cristiana, si hay algo que se olvida, es justamente hacer discípulos. Porque más fácil es hacer otras tareas eclesiásticas propias de las iglesias evangélicas antes que el discipulado. Por lo general tenemos la habilidad, o diría gran defecto, de cambiar este gran encargo de Jesús por vayan y prediquen. Porque ¿a quién no le gusta predicar? ¿No? Si alguien tiene ese don de compartir, dice, qué bonito es predicar, ¿no? O de repente otros lo ven como vayan y reúnan gente, ¿no? Hacer reuniones, organizar eventos. O vayan y llenen templos, o llenen estadios, ganen más gente para su red o su grupo homogéneo. O también vayan y organicen eventos o actividades interesantes y entretenidas. Muchas de estas cosas son parte de la vida de la iglesia, pero no deben reemplazar la tarea del discipulado.
toman trabajo, toman esfuerzo, no es tan mal, pero el Señor nos llamó a hacer lo que Él hizo, formar hombres y mujeres en las cosas del Señor, para que ellos a su vez hagan lo mismo con otros. De los 33 años y medio que Jesús vivió en la tierra, Él dedicó sus últimos años específicamente para formar a un grupo de personas con todo lo que Él tenía para compartirles y también enseñarles o entrenarles en todo lo que debían hacer. Y Jesús también nos encargó a nosotros a ser discípulos. Usted y yo debemos entender que esa tarea no solamente fue para los 12, esta tarea es para todos los creyentes, toda la iglesia. Ahora, cuando pensamos en un discípulo, el diccionario nos dice alguien que estudia, alguien que es instruido por alguien que es adoctrinado. Pero también dice como definición, discípulo es alguien que sigue, alguien que aprende, alguien que recibe entrenamiento, ¿no? Seguir, aprender, ser entrenado. Y me gustan estas tres últimas acepciones porque me hace pensar en esas palabras que Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2. Él le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar ellos también a otros. Y en otra versión dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña tú estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas también a otros. Dios quiere que tú y yo como creyentes aprendamos, pero también estemos dispuestos a transmitir y compartir aquello que estamos aprendiendo del Señor. Ahora, ni Jesús ni el apóstol Pablo estaban pensando en solamente impartir conocimientos. Porque a veces uno dice, yo soy maestro de escuela dominical, yo soy maestro de la academia bíblica, yo tengo un grupo también al cual doy clases. Eso es parte del discipulado. Pero cuando hablamos de discipulado bíblico tiene que ver con mucho más que enseñar. Discipulado bíblico tiene que ver con transformar vidas. Hablar de discipulado es hablar de transformación de vidas. Y si nosotros hemos crecido en las cosas del Señor desde que nos convertimos hasta la fecha, es porque el Señor ha ido transformando nuestras vidas. Y en esa transformación ha utilizado a otros hermanos que han sido instrumentos del Señor para esa transformación. Sí, es cierto, hemos estudiado la Biblia nosotros mismos, hemos aprendido muchas cosas, pero Dios ha usado también a otros hermanos para hacer esos artistas que han ido cincelando esa piedra que éramos para ir formando esa nueva imagen al modelo de Jesucristo. Se cuenta la historia de que cuando Miguel Ángel Buonarroti estaba haciendo la Capilla Sixtina, cada vez que entraba a la ciudad de Roma, se detenía en su carruaje frente a una peña que había ahí casi en el ingreso a Roma. Y entonces, en una de las tantas veces que estaba entrando a la ciudad de Roma y siempre paraba su cabalgadura y se quedaba mirando ahí esa piedra, una vez su ayudante le dice, pero maestro, ¿por qué cada vez que venimos a Roma usted se queda ahí minutos mirando esa roca? Y él dijo, ¿roca? ¿Cuál roca? Esa roca que está ahí al frente, dice. Pues que yo no veo una roca ahí. Yo veo ahí a Moisés, ¿no? Y ustedes saben la historia, ¿no? Un día se hizo que trasladen esa roca hasta su taller dentro de la ciudad de Roma y empezó a cincelar al gran Moisés, esa estatua famosísima que lo hizo inmortal como artista. Y es que Dios tiene un diseño tuyo y mío y de cada hijo suyo, pero quiere que aparezcan Miguel Ángeles que tienen esa visión de ese discípulo, de ese hombre, de esa mujer de Dios que Él quiere labrar y que nos dediquemos a poder ir cincelando y formando a esa persona tal como el Señor quiere hacerla. Ahora,
En las iglesias cristianas lamentablemente tenemos un alto índice de deserciones. Y esas deserciones se deben a que muchos son a veces simpatizantes del Evangelio o aún gente que ha hecho profesión de fe, pero no se han convertido realmente en discípulos. O diría mejor, nadie los ha tomado para ser los discípulos. Y esto no tiene que ver con el pasado de la persona, como diciendo su pasado no le permite salir adelante. Si no, miremos a los 12 que escogió Jesús. Muchos de ellos tenían para perder, ¿no? Por carácter, por quizás no tener una formación académica adecuada o por su tendencia política, ¿no? Tanto es así que había hasta rivalidades entre ellos mismos. Pero Jesús los fue formando y los hizo vivir alrededor suyo y fueron transformados por el Espíritu Santo y ese trabajo intencional de discipulado que Jesús ejerció sobre ellos. Durante 3 años y medio de su vida, Él dedicó la mayor parte de su ministerio a estos 12 hombres. Porque no pensemos que la mayoría de su tiempo lo usaba en dar conferencias o la mayoría de su tiempo la pasaba sanando enfermos o haciendo milagros. Realmente la mayor parte de su ministerio la pasó con esos 12 hombres. A veces en la mañana, a veces en la tarde, a veces muy tarde de noche y hasta de madrugada, pasaba tiempo con sus discípulos. Ahora quisiera que ustedes me acompañen a ver 7 aspectos del modelo de discipulado de Jesús y que también el apóstol Pablo captó y tomó y siguió su ejemplo para formar también sus discípulos en las misiones. En primer lugar, quiero señalar que Jesús hizo discípulos designándolos Él mismo, ¿no? Aquí la palabra designación es la palabra clave. Y empieza con D de discípulo, para que no se olviden, ¿no? Hay un texto en Lucas 6, versículo 12 en adelante, que dice: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, a quien llamaba el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús, dice este texto de Lucas 6, subió al monte a orar, oró al Señor toda la noche y Él luego llamó. Otra versión dice, llamó a los que Él quiso, ¿no? Llamó a esos discípulos para hacer su grupo apostólico, su grupo de discipulado. Y Él va a decir tiempo después en Juan 15, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué queremos decir con esto? Jesús oró pidiendo a Dios dirección suya para elegir a quienes Él debía discipular. No se trató de buscar a los ya formados por otros, sino escoger hombres a quienes Él iba a ir formando en los caminos del Señor. Por lo general hay que empezar desde lo más básico, de lo más elemental. Algunos de los que llamó Jesús sí habían tenido algo de Dios porque habían sido discípulos de Juan el Bautista, pero la mayoría no había seguido otro maestro antes que él. Es más, algunos aparentemente recién se estaban interesando en las cosas de Dios cuando conocieron a Jesús. Y hermanos, la tarea de discipulado tiene que ver con que tú intencionalmente digas, Señor, ¿a quiénes quieres darme como discípulos? ¿A quiénes debo buscar para dedicarme a ellos y poder hacerles discípulos en ya sea una tarea específica o simplemente en la transmisión de vida que tú me has permitido desarrollar hasta aquí? Yo no sé en qué área de ministerio tú estás trabajando, pero definitivamente en cualquier área que tú te encuentres, sea música, sea alabanza, sea educación cristiana, sea consejería, sea programación, cualquiera de ellas,
tú tienes que preocuparte no solamente en ejercer tu ministerio, sino pensar en con quiénes vas a hacerlo, aun cuando hoy de repente nadie dé un centavo por ellos, pero tú dices, este o estos pueden aprender, pueden ayudarme a mí a hacer la tarea para hacerla mejor, porque 2 o 3 son mejor que uno, lo dice Eclesiastés, pero además de eso, a quien yo puedo ir transmitiendo lo que yo he aprendido, compartiéndoles los secretos que otro me enseñó, quizás a mí, para que ellos también un día lo hagan. Por lo general hay que empezar, dije, desde cero. Pero eso no es malo, porque nos permite dibujar sobre un lienzo en blanco, ¿no? Y a veces es mejor empezar sobre un lienzo en blanco que sobre algo que ya está hecho. Siempre dicen, es más fácil derribar para construir que tener que construir sobre algo que ya empezó otro, ¿no? Por lo tanto, en el discipulado no tengas miedo de empezar con alguien que aparentemente no sabe nada, porque esa materia en blanco, esa materia prima todavía neutra, puede ser formada para el servicio del Señor. En segundo lugar, el Señor Jesús hizo discípulos dándoles tiempo especial, ¿no? El anterior era designándolos él mismo, pero también dándoles un tiempo especial. Miren lo que dice Marcos 3:14. Estableció a 12 para que estuviesen con él, ¿no? Para que estuviesen con él. La prioridad de Jesús al escoger a esos 12 era que ellos pasen tiempo con él y él pasar tiempo con ellos. Resultado de pasar ese tiempo con ellos es que aprenderían a predicar, aprenderían a sanar enfermos, aprenderían a echar fuera demonios, etc. También en Lucas capítulo 22 dice, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Y si ustedes recuerdan versículos anteriores, uno mismo de los discípulos le dijo, Jesús, ¿dónde quieres pasar la Pascua con nosotros este año? ¿No? ¿Y qué nos está diciendo eso? Que Jesús pasaba tiempo con sus discípulos en festividades, en reuniones que eran parte de la vida misma de aquel entonces. Así que la última Pascua que todos recordamos, antes de que él fuera a la cruz, no fue la única vez que se sentó a la mesa con ellos, sino que esto formaba parte del hábito de Jesús. Él pasó mucho tiempo con sus discípulos, más que, como dije hace un instante, predicando o haciendo milagros, etc. Él viajaba con ellos, él caminaba con ellos, él comía con ellos, él oraba con ellos. Y el discipulado es convivir con el discípulo, es pasar tiempo con él. Jesús no estaba pretendiendo discipular por chat o por redes sociales, ¿no? Él se dedicó a darles tiempo a los discípulos, pasar tiempo con ellos. Y de verdad, si tú quieres hacer buenos discípulos, tienes que hacerte espacio en tu agenda. No puede ser en el tiempo extra, no puede ser añadido. Tienes que darle un tiempo privilegiado a esa cita semanal o periódica con aquellos con quienes tú vas a compartir. Esta mañana estuve en una reunión inaugurando la sede institucional de la Iglesia Alianza y nos sentamos varios pastores y uno de los pastores que estaba a mi costado empezó a decirle a una pareja que estaba cerca de nosotros que él a los 13, 14 años conoció al Señor Jesús como Salvador personal, pero tenía muchas dudas de seguir en las cosas del Señor hasta que, por esas cosas que tiene Dios, entró a una charla para futuros líderes adolescentes donde yo estaba dando la clase y dice que ese tiempo le revolucionó su manera de pensar. Las dudas que tenía acerca de la fe, el pensar que había otras alternativas, se le fueron borrando cuando empezó a recibir ese discipulado con la palabra y también esa formación de lo que es la vida cristiana. ¿Cómo el discipulado puede cambiar nuestra perspectiva de la vida cristiana o también de nuestra imagen de lo que es ser
un creyente verdadero. En tercer lugar, Jesús hizo discípulos demostrando cómo vivir. Demostrando cómo vivir. Jesús les respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Este pasaje lo conocemos bien, ¿verdad? Y lo menciono porque Jesús a sus discípulos les mostró la vida de comunión con el Padre en forma cercana y en forma sencilla. Él no fue un teórico que solamente mandaba a los discípulos, sino que él, a lo largo de su ministerio, antes de ir a la cruz, supo modelar ante sus discípulos lo que era la relación con Dios. ¿Cómo habrá sido la relación de él con sus discípulos? Que llegó un momento en que los discípulos de Jesús: ¿por qué no nos enseñas a orar como tú oras? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Enséñanos a orar como tú oras. Ellos habían escuchado a muchos maestros orar, ellos mismos oraban también, no hay que pensar que no. Pero ¿cómo sería que lo escuchaban Jesús en sus tiempos conversando con el Padre? Que ellos dicen: esa es la relación que yo quiero tener con Dios. Eso es lo que me falta a mí. Y por eso enséñanos a orar como tú oras, ¿no? Él tenía un plan de trabajo organizado. Es decir, Jesús no estaba improvisando. No dicen: a ver, hoy día, ¿qué hacemos? O a ver, ¿qué parte de la Biblia leeremos hoy? ¿No? Sino que Jesús se organizaba en aquello que tenía que compartir con sus discípulos. Jesús no se entretenía en cosas comunes que otros podían hacer bien sin su ayuda, lo cual significa que él estaba eligiendo prioridades. Y a veces nosotros hacemos muchas cosas y nos agotamos haciéndolas, pero no siempre lo que hacemos y lo que nos agota son las prioridades de Dios. Así que tenemos que saber qué cosas podemos delegar a otros y qué cosas tenemos necesariamente que hacerlas nosotros. Jesús estaba atento a lo que ocurría a su alrededor. En otras palabras, él estaba actualizado, ¿no? Él estaba al tanto de lo que ocurría en la ciudad, en el país, en el gobierno, en cuánto estaba el costo de vida, en cuánto había que pagar de impuestos. ¿Se acuerdan aquella vez que le dice a Pedro: anda, tira tu anzuelo y vas a encontrar dos monedas, con una te pagas tu impuesto y con otra paga el mío, ¿no? Sabía cuánto había que pagar de impuestos. Jesús mostraba interés en lo que hacía. En otras palabras, él contagiaba su entusiasmo, ¿no? Transmitía a los demás ánimo para hacer las cosas. Y lo más importante de todo, Jesús les hablaba con la autoridad del Escrito está. No hablaba: bueno, yo pienso, yo creo, a mí me parece. No, ustedes han escuchado que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía tal cosa. Yo les digo, y entonces empezaba su actualización de la palabra para ellos. Él les hacía el Antiguo Testamento algo vivencial, algo práctico, algo posible de cumplir. Y los discípulos, por eso dice que le escuchaban como quien tenía autoridad, no como los escribas y fariseos de aquel entonces. En cuarto lugar, y estoy corriendo porque la hora avanza, Jesús hizo discípulos dirigiéndolos. Dice Mateo 9:38, Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hicieran porque no pertenecen a nuestro grupo. Jesús le dijo: no lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada, ¿no? Los discípulos dijimos: nosotros somos, ¿no? El grupo de Jesús, ¿no? Nosotros andamos con el Maestro, nosotros seguimos al Mesías. ¿Y estos por qué están sanando enfermos? ¿Por qué están echando fuera demonios? ¿Por qué están enseñando en el nombre de Jesús si no son de nuestro grupo? ¿Les prohibimos hacerlo, Jesús? Y Jesús no. Y es que Jesús no perdía el tiempo comparándose. Jesús no perdía el tiempo compitiendo con otros líderes o maestros de su época.
Si quieren hacerlo, que sigan haciéndolo. Yo tengo que hacer lo mío, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos entreteniéndonos, mirando cómo lo hace el otro y cuánto creció el otro grupo de discípulos y si es que el otro tiene más popularidad que yo. Hermano, eso está de más. Hagamos la tarea que el Señor nos ha encargado. Muchas veces en nuestra inmadurez espiritual estamos queriendo ser otro que no soy yo, ¿no? Si el Señor me ha salvado como soy, entonces, ¿por qué no aceptarme a mí mismo? Y saber que con las limitaciones que yo creo tener, pero también con las virtudes que Dios me ha dado, Dios puede hacer muchas cosas. Y eso, prueba de eso es el grupo apostólico de Jesús. Porque algunos discípulos que aparentemente nada daban por sus vidas, por andar con Jesús, llegaron luego a ser grandes siervos de Dios. Y esto no solamente en el grupo apostólico de Jesús, sino a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Dios ha levantado hombres y mujeres en diferentes épocas que han sido usados para dar pasos importantes en la historia de la iglesia del Señor. Jesús tenía una misión. Jesús tenía un propósito claro en la vida y Él iba hacia ellos. Él les dio ejemplo también de transparencia. Él mismo no andaba solo, y eso es algo que quiero destacar. Él se cuidaba a sí mismo y de esa manera los cuidaba a ellos. Y yo siempre he pensado en eso. Si el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, no se dio el lujo de andar solo, ¿por qué nosotros a veces queremos mandarnos solos? Jesús, al hacerse hombre, dijo, yo tengo que desconfiar de mi naturaleza humana, ¿no? Ya no estoy allí en el cielo como la segunda persona de la Trinidad. Me he metido dentro de la humanidad. Y esta humanidad nuestra, caída desde Adán y Eva, es propensa al pecado. Y Jesús tenía todas las tentaciones que un hombre podía tener. Tentaciones de poder, tentaciones de fama, tentaciones de mujeres. Muchas mujeres rodeaban a Jesús. ¿Y ustedes no creen que alguna vez alguna de esas mujeres o más de una lo vio con ojos de varón, ¿no? Pensando que de repente era un buen prospecto? Pero Jesús supo mantenerse alejado de toda tentación, pero también recurrió a la compañía de sus 12 y en especial a la compañía de 3, porque era una manera de cuidarse a sí mismo. Y yo digo, si el Hijo de Dios se cuidaba a sí mismo de esa manera, ¿quién soy yo para pretender andar a hacer las cosas solo? ¿No? Tenemos que aprender a reportarnos, aprender a decir, ora por mí, obsérvame y dime si en algo me he equivocado, si he dicho algo de más o si algo que debía haber hecho no lo he hecho. Entonces es importante que en el ministerio no hagamos las cosas solas. Y a los discípulos los mandaba, dice, de 2 en 2, ¿no? Como diciendo, acompáñense entre ustedes. Y él mismo hizo lo propio consigo mismo. Jesús también hizo discípulos delegando responsabilidades. Jesús reunió a sus 12 discípulos, dice, y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Mateo 10:1. Andando con Jesús, sus discípulos aprendieron a orar. Andando con Jesús aprendieron a servir, aprendieron a sanar, aprendieron a reprender espíritus inmundos. Jesús los enviaba, como dije hace un instante, de 2 en 2. En otras palabras, aprendan a trabajar en equipo. No trabajen solos, aprendan a trabajar en equipo. Y en todo ministerio que va a tener posibilidades de éxito, el trabajo en equipo es fundamental, ¿no? Hay ministerios que son hechos por una sola persona y ese ministerio pierde fuerzas porque somos de carne y hueso y tarde o temprano nos agotamos, nos cansamos. Por eso el trabajo en equipo, aunque cuesta esfuerzo y trabajo al principio, que ese equipo engrane y haga las cosas en común y todos empujen el carro en la misma dirección,
Sin embargo, una vez que empieza a funcionar, logran tener más fuerza y llegar más lejos. Jesús lo aplicó con sus discípulos. En sexto lugar, Jesús hizo discípulos dedicándose a servir sin acepción de personas. Él se dedicó a servir sin hacer distingo de raza, color, idioma, cultura, religión, etc. ¿Se acuerdan ustedes de Lucas capítulo 19? Jesús estaba entrando en la ciudad, la gente por cantidades lo seguía y querían tocarlo, querían pedirle un milagro, querían apretujarlo. Y Jesús se dio cuenta que algo se movía en un árbol que estaba en el camino. Y se detuvo y miró hacia el árbol. ¿Quién estaba ahí? Zaqueo. ¿Y qué le dice? Zaqueo, desciende, porque hoy tengo que ir a tu casa. Y Zaqueo casi se cae de cara porque se tiró del árbol, ¿no? Entusiasmadísimo. Pero Zaqueo era despreciado por la gente. Él era un publicano, un cobrador de impuestos. Es más, mucha gente dijo, ¿cómo va a entrar a la casa de ese pecador? ¿De ese vendepatria? ¿No? Pero Jesús no hacía acepción de personas. Jesús se dedicó a gente impopular, porque ellos también debían recibir el evangelio y la salvación. Y podríamos mencionar una larga lista: la mujer samaritana, la mujer sorprendida en adulterio, la viuda que ofrendó solamente 2 blancas, los leprosos, los soldados romanos, tanta gente despreciable, pero que Jesús no tuvo reparo en andar con ellos. ¿Se acuerdan de aquel leproso que le dijo, si quieres, puedes sanarme? Y los leprosos tenían que estar a cierta distancia de la gente y de lejos gritar, porque estaba prohibido que ellos se acerquen a la gente o que la gente se acerque a ellos. O sea que más o menos a unos 3 o 4 metros de distancia, él estaba diciendo, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y de repente Jesús empieza a caminar hacia él. Y él empezaba a retroceder porque él sabía que no podía acercarse a una persona sana. Y Jesús seguía acercándose a él hasta que le tocó. Y así dice la palabra, tocándolo, le dijo, sí quiero, sé sano. Y automáticamente el leproso sanó. Si Jesús rompió esquemas y prejuicios de esa época, mostrando que él venía dedicado a servir a gente sin hacer acepción de personas. Y hermanos, en el discipulado no podemos estar con exquisiteces, no podemos estar con prejuicios. El Señor a veces te va a poner a ti o a mí, a alguien que nosotros pensamos que no sirve para el servicio o no sirve para hacer una tarea para el Señor, y sin embargo el Señor se glorifica en él. Puedo pensar ahorita en un joven de nuestra iglesia, y cuando llegó, producto de las drogas, producto de la mala vida que había tenido, yo decía, bueno, gracias a Dios que se ha convertido y por lo menos va a dejar las drogas. Pero hoy por hoy está estudiando en un seminario en Colombia, se está preparando para el ministerio, conoce muchos textos de memoria. Cuando se para en un microbús, en una plaza o en cualquier lugar, no hay persona que no evangelice, y el Señor está usándole maravillosamente. Y uno dice, ¿por qué? Porque alguien se fijó en él y lo empezó a discipular. Y lo empezó a enseñar y corregir. Y Dios, en los 5 años más o menos que tiene convertido, ha hecho esa transformación en este joven al punto de que es hoy un siervo de Dios. Terminamos con este. Jesús hizo discípulos diferenciándose de las otras autoridades. Dice Marcos 1, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de sus enseñanzas porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Jesús no era otro líder más, no era otro maestro más. Jesús era el líder, el maestro, el discipulador, que sobresalía sobre las otras autoridades de su época.
Porque como él llegó a decir a sus discípulos, los grandes de este mundo quieren hacerse más grandes y poderosos para que otros se les sujeten, para que otros le tributen, para que otros los mantengan. Pero los hijos de Dios no harán así, ¿no? El que quiere ser más grande tendrá que aprender a ser el servidor. Y él, Jesús, dio muestra de haber venido para servir y no ser servido. Él no tuvo reparos en levantarse en medio de la noche y agarrar una toalla y empezar a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Pero eso sí, al final le dice, lo que me han visto hacer a mí, ustedes también deben hacérselo entre ustedes. ¿Por qué? Porque el verdadero siervo está dispuesto a hacer de todo. Su grandeza no está en cómo mantiene de lejos a los demás. Su grandeza está en justamente servir a Dios con desprendimiento y dedicación. La sencillez de Jesús era algo inobjetable. En su manera de vestir, su manera de hablar, con quién se relacionaba, las tareas que estaba dispuesto a hacer, como esto de lavar los pies de sus discípulos, y siempre dando la gloria al Padre por cada milagro que él hacía y diciendo, cada enseñanza que les he dado, no lo he hecho por mí mismo, sino mi Padre que está en los cielos me dio la autoridad para decírselas. Terminamos con esto. Si esta frase es lo único que le queda, me voy a conformar con eso. El mejor de los ministerios que no incluye discipulado, muere con uno si no dejamos discípulos. El mejor de los ministerios que no incluye discipulado, muere con uno si no dejamos discípulos. Puede ser, hermano, que hoy estás haciendo una linda labor en la iglesia o en el área ministerial donde te encuentras. Pero si pasa el tiempo y terminas tu ministerio y no has hecho discípulos, ese ministerio está condenado a desaparecer. Por eso es tan importante que nosotros hagamos discípulos. No importa el área en que servimos, no importa el área en que nos encontramos en la vida de la iglesia, otros tienen que estar cerca a nosotros y nosotros cerca a ellos para transmitirles la visión, para compartirles la pasión y también para poder acompañarles en el desarrollo de su ministerio, para que ellos a su vez en su momento hagan ese discipulado con otros también. Que Dios le bendiga, hermanos.